Hola, buenos días chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Espero que hayáis paseado, hayáis salido y hayáis compartido momentos con la familia, saliendo de casa y pudiendo disfrutar ya del aire, al aire libre. Bueno, vamos a comenzar corrigiendo el esquema sobre la organización política de España que estamos trabajando. Y si recordáis, tenía dos apartados que vosotros teníais que acabar cumplimentando cada uno de ellos, con todo lo que hemos ido estudiando a lo largo del tema. Os podíais apoyar en los resúmenes que hemos estado haciendo y se trata de organizar todo aquello que hemos estado viendo y que hemos estado profundizando y estudiando y profundizando. Vamos a comenzar con la primera parte, con la organización política de España, que está dividida en cuatro partes. Pero antes de nada, quería parar un momento para explicaros los diferentes colores que he utilizado en la realización del esquema. Como podéis ver, el esquema tiene tres colores, perdón. Un color principal rojo en la parte superior, donde viene el título de este esquema principal, Organización Política de España. Después he utilizado un color secundario, el color azul, para los subapartados de ese esquema principal, que lo hemos descrito con la organización del Estado y la participación ciudadana. Y por último, en el tercer y último nivel, he utilizado el color verde para desarrollar cada uno de estos apartados. Es muy importante la utilización de colores en los esquemas de llaves para poder organizar la información de manera más visual y que luego cuando vamos a acceder a ella, a través de nuestra memoria, a corto plazo, que podamos alcanzar esa información de manera más fácil. Por ello quiero que con esto, cuando vosotros realicéis el esquema, lo tengáis presente. No tienen por qué ser los mismos colores, rojo, azul y verde. Podéis usar el que queráis, pero sí que es importante diferenciarlo. Tampoco hay que pasarse usando los colores, porque si no es demasiado estridente y en vez de organizar la información puede desorganizarla. Y luego será más difícil cuando tengáis que recordar un concepto, extraerlo de vuestra memoria. Por tanto, dicho esto, vamos a pasar al desarrollo de este esquema. Para comenzar, en la organización del Estado, lo hemos dividido en cuatro apartados. España, que es un Estado democrático, la Constitución española, los partidos políticos y las elecciones. En cuanto al primer apartado, España es un Estado democrático, decíamos que es un Estado democrático puesto que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Cada uno es libre de expresar su opinión y todo el mundo debe cumplir la ley. Además, las personas tenemos la libertad de elegir a nuestros gobernantes políticos para que nos representen en las instituciones. En cuanto al segundo apartado, la Constitución española, en este apartado es muy importante porque la Constitución es la ley más importante de España, es el libro donde se recogen todos los derechos y los deberes de los españoles y el funcionamiento de las instituciones del Estado, como pueden ser el Parlamento, el Gobierno y los tribunales de justicia. Tenéis que recordar que fue aprobada en 1978 a través de un referéndum. ¿Qué era eso de referéndum? A ver si os acordáis. Pensarlo. Bueno, un referéndum era cuando se le hace una consulta al pueblo desde el gobierno para que decidan sobre algo. El tercer apartado de la organización del Estado son los partidos políticos, que son agrupaciones de personas que tienen las mismas ideas y opiniones. En un Estado democrático siempre existen diferentes partidos y cada partido, cuando llega el momento de las elecciones, presentan un programa electoral para que los ciudadanos lo conozcan y podamos votar en las elecciones de acuerdo a las ideas que cada uno tenga. ¿Cuál es la intención de los partidos en las elecciones? Pues ganar el máximo número de votos para poder gobernar y trabajar para el conjunto de los españoles.
Por último, sobre la organización del Estado, vamos a hablar de las elecciones. Las elecciones que se organizan para todas aquellas personas que son mayores de 18 años. En España, si recordáis, existen 4 tipos de elecciones. Las elecciones municipales, las elecciones autonómicas, las generales y las europeas. En las municipales son aquellas elecciones donde elegimos al alcalde y a los concejales. En la autonómica elegimos a los presidentes del Parlamento de la comunidad. En las elecciones generales son aquellas elecciones a nivel nacional, donde elegimos el equipo de gobierno, el gobierno central. Y por último, las europeas, ¿vale? Que se eligen los políticos a nivel que nos van a representar en la Unión Europea. Una vez que hemos hablado de la organización del Estado, vamos a pasar a hablar de el segundo punto, que sería la participación de la ciudadanía. ¿Cómo participamos los ciudadanos en el Estado? En este apartado lo hemos dividido en 4 partes. Vivir en sociedad, igualdad ante la ley, libertad de expresión y por último, y no menos importante, la participación en la vida política, junto con las asociaciones de ciudadanos. Vamos a comenzar a desarrollar el primer apartado. En el primer apartado, vivir en sociedad, es muy importante tener en cuenta que, puesto que estamos dentro de una sociedad conviviendo con diferentes personas, todos debemos cumplir unas normas. ¿Para qué? Para que nos podamos relacionarnos y desarrollarnos con libertad, sin que nadie se sienta oprimido. Las normas de convivencia, como ya sabéis, son una serie de derechos y deberes que se basan en el respeto a los demás. Cada derecho implica un deber. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Una persona tiene un derecho, pero tiene un deber también. Por ejemplo, como decíamos, si tenemos el derecho a estudiar, a escuchar, o a estudiar, a escuchar música, pues tenemos el deber de prestar atención y, en el caso de la música, de escucharla de manera que no molestemos a los vecinos. Todos estos derechos y estos deberes, acordaros que se recogen en la Constitución y que por cada derecho, como hemos dicho, hay un deber. Además, pasando al segundo punto, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos el deber de no discriminar a nadie independientemente de su sexo, su raza, su religión o las creencias que tengan. En el tercer apartado, la libertad de expresión. En este apartado hablábamos de que todas las personas podemos expresar de manera libre todo aquello que pensamos, siempre y cuando respetemos la opinión de los demás. Recordad en clase cuando cualquier alumno opina sobre un tema y otro alumno tiene una posición contraria, cada uno puede expresar aquello que siente, siempre y cuando lo respete, como hacemos todos los viernes en la asamblea de aula, o cuando vamos a iniciar un tema que escuchamos vuestras propuestas. Cada uno expresa libremente aquello que quiere investigar o quiere estudiar, pero después los demás deben respetar su opinión. En la Constitución española hablábamos de que estos 2 derechos los encontramos, como por ejemplo el derecho a expresar y difundir la idea, o también, recordad muy importante, el derecho a manifestar y practicar nuestras creencias religiosas y políticas con libertad. Hoy en día existe la prensa, tanto de manera impresa como de manera digital, es un medio de difusión de la información para que los ciudadanos puedan estar informados y sepan todas las noticias de última hora. En el siguiente punto, participación en la vida política, estábamos hablando, como decíamos antes, de que las personas que pueden votar son aquellas que sean mayores de 18 años. El voto
Eso sí, es muy importante. Tiene que ser libre, secreto y universal. Es decir, que lo puedan ejercer todas las personas de manera libre, sin sentirse coaccionados por nadie. En el último apartado vamos a hablar de las asociaciones de ciudadanos, donde implica que todas las personas pueden reunirse y formar grupos con otras personas para poder defender los intereses que tengan. Por ejemplo, los partidos políticos o las asociaciones de vecinos, los sindicatos y las asociaciones de consumidores son formas de asociación. En el caso de las asociaciones de vecinos, pues son aquellas personas que se reúnen para velar por el bien de su comunidad. Y los partidos políticos, como hemos estado viendo, son grupos de personas que gobiernan para tomar decisiones sobre los ciudadanos. Y por último, hablar en el apartado de asociaciones de ciudadanos sobre las manifestaciones, que son una forma de expresar la opinión que tienen los ciudadanos. Bueno, pues hasta aquí este esquema. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.